Con el permiso de la presidencia, Movimiento Ciudadano ha dejado muy claro cuáles son sus convicciones, sus causas y las ideas que queremos impulsar desde la oposición para contribuir a los grandes cambios que necesita nuestro país. Primero, el combate a la corrupción y al derroche de recursos públicos, a la impunidad, en donde por supuesto destacamos la exigencia de eliminar el fuero y la inmunidad procesal de los servidores públicos, incluido el presidente de la República, y la exigencia de detener el despilfarro de recursos públicos y los privilegios de la clase política. Segundo, una agenda de seguridad y de derechos humanos que es la que México necesita, en donde hemos insistido y seguiremos haciéndolo en impulsar una fiscalía verdaderamente autónoma, en la creación de una comisión de la verdad y en el fortalecimiento de los mandos policíacos en los 3 órdenes de gobierno. Todo ello pasa, por supuesto, por la abrogación de la Ley de Seguridad Interior. Tercero, la exigencia de consolidar una política nacional de equidad y de oportunidades, teniendo como pilar fundamental el acceso a un salario y a un trabajo digno, el acceso universal a la salud y a la seguridad social y el combate a toda forma de discriminación, exclusión e inequidades, en especial hacia las mujeres. Las causas del medio ambiente, en donde muchos insistimos en regular el uso de plásticos, en la protección de nuestras áreas naturales y del agua como un derecho humano y, por supuesto, en la prohibición del fracking. Así como el reconocimiento de las exigencias más sensibles de los ciudadanos, como terminar con las pensiones a los expresidentes de la República y darle reversa al gasolinazo. Estas y muchas otras son las causas que Movimiento Ciudadano impulsará en esta legislatura. Y lo volvemos a decir, aquí están nuestros votos para que se haga realidad los cambios que México necesita. En esta legislatura, como quizá no se había visto desde hacía mucho tiempo, hay muchísimas coincidencias en las agendas legislativas. Eso lo reconocemos y lo celebramos. Por eso hacemos un llamado a que promovamos y fortalezcamos nuestras coincidencias para darle resultados a los mexicanos. Pero también lo decimos de una vez, coincidir en las agendas es insuficiente. Hoy más que nunca es de suma trascendencia para este poder legislativo y para las mexicanas y los mexicanos la forma en la que se construyen y se procesan los acuerdos en este poder legislativo. Debo decirlo en estos términos, gran parte de la responsabilidad y de la legitimidad del trabajo legislativo parte de la capacidad, de nuestra habilidad para diseñar mecanismos de inclusión, de deliberación democráticos y abiertos. Por ello, una parte fundamental que defenderá Movimiento Ciudadano pasa por las prácticas del Parlamento abierto. Las prácticas del Parlamento abierto no son un mero ordenamiento, un mero ornamento, son parte fundamental y sustantiva de la vida de una Cámara. Son el reflejo del verdadero espíritu y voluntad de los legisladores y son lo que moldeará el comportamiento de este Senado y de todos sus integrantes. ¿Qué implica una práctica de Parlamento abierto? Para decirlo con todas sus letras. Entre muchas otras cosas, implica que todos los senadores y senadoras nos comprometamos con esta agenda y hagamos públicas nuestras declaraciones 3 de 3, completas y obligatorias. Que todos los ciudadanos sepan cómo está nuestra declaración de conflicto de interés, cómo está nuestra declaración fiscal y nuestra declaración patrimonial. Implica que en los nombramientos que tendremos en puerta, como el del fiscal general, el de ministros y magistrados o en cualquier otro caso que pase por esta Cámara de Senadores, seamos capaces de renunciar a los intereses partidistas y optemos por los perfiles idóneos,
Esto requiere, por supuesto, le pese a quien le pese, evaluaciones adecuadas, abiertas, objetivas, públicas. Requiere audiencias públicas donde participe la sociedad civil organizada. Requiere, entre muchas otras cosas, que en la discusión de iniciativas trascendentes, como por ejemplo el andamiaje institucional de la próxima Fiscalía General, las reformas para recuperar el salario o las reformas en materia de seguridad, abramos las puertas de esta Cámara a las mexicanas y a los mexicanos. Escuchemos en foros públicos y mesas de trabajo a especialistas de la sociedad civil para que participen en las fases de análisis y de dictaminación y para que observen el proceso de discusión y aprobación. Implica que todas las comisiones, incluida la Junta de Coordinación Política, deje de sesionar en lo oscurito. Implica entender que se acabó la etapa de las cuotas y los cuates, que se acabó la etapa de la opacidad y de la discrecionalidad. Implica entender que el manejo de los recursos públicos debe de ser completamente transparente, que este Senado debe ser una caja de cristal donde impere el acceso a la información y la rendición de cuentas. Requiere que toda la información presupuestal esté disponible y en datos abiertos, en donde estén perfectamente establecidos y claros los flujos y las responsabilidades de cada instancia, para que todos sepan quién maneja cada peso de este poder legislativo, desde las áreas administrativas, pasando por los grupos parlamentarios, hasta saber cuánto se gasta cada senador del dinero de las mexicanas y los mexicanos. La verdadera transformación de este país pasa por cambiar sustancialmente nuestra práctica parlamentaria. Esa es la verdadera transformación que requiere nuestro Parlamento y esa es parte de la transformación que queremos de nuestro país. Es cuanto, muchas gracias.